Muy buenas y bienvenidos a mi canal Virtus Veritas. Si estudiamos un poco los mapas supuestamente antiguos del siglo XV-XVI, podemos observar algo que llama mucho la atención: una zona geográfica que pertenece a nuestro hogar llamado Tierra o el planeta Tierra, una zona que hoy se llama o la conocemos como Antártida, pero en estos mapas antiguos aparece etiquetada como Terra Australis o Terra Australis Incógnita. En el siglo XIX hubo una declaración de que la Tierra, ahora conocida como Australia, es la tierra más al sur de este mundo y como tal merece el sobrenombre de Australia. Australia significa la tierra en el sur donde sale el sol. Muy raro, ¿no te parece? Supuestamente, la Antártida fue descubierta, entre comillas, en 1820 por una expedición rusa y quedó sin nombre durante décadas. ¿Por qué pasaron por alto el nombre obvio de Magellánica que aparece en todos los mapas antiguos? Todavía es un misterio. ¿Y por qué bautizaron el territorio con el nombre que se conoce hoy en día como Antártida o Antártica? Una historia oficial sin sentido, especialmente dado el hecho que la Tierra del Fuego había sido descubierta en el siglo XVI, ¿no? Pero nadie descubrió esta tierra un poco más al sur durante siglos, a pesar de haber sido conocida durante milenios según la historia oficial. Entonces me pregunto, ¿todos decidieron colectivamente que esta tierra llamada Terra Australis o Terra Australis Incógnita, conocida hace 500 años, era una mentira y que el nombre debería ser entregado a un vecino que hoy lo conocemos como Australia? Verdaderamente un territorio grande que hoy llamamos el continente Australia, poblado al principio desde su descubrimiento con personas condenadas y exiliadas por el gran imperio británico y que ha llegado a robar su nombre. Ahora, la ciencia oficial nos dice que en esta parte del planeta, en Antártida o Antártica, no ha llovido durante más de 2 millones de años, pero más de 80% de las reservas mundiales de agua dulce están contenidas en el hielo del supuestamente continente Antártida. ¿Pero qué me dices? No sabemos qué ha pasado hace 200, 300 años y sabemos muy bien todo lo que ha pasado hace 2 millones de años en esta zona remota del planeta. Hace algunos años, la misión Gravity Recovery and Climate Experiment o análisis de gravedad y experimento climático llamado GRACE revelan una anomalía gravitacional positiva al aire libre en una cuenca subglacial de aproximadamente 500 kilómetros de diámetro, centrada en el 70 grados sur, 120 grados este, en el norte de la Tierra Wilkes. Una anomalía de gravedad en esta parte aislada de Antártica, que es uno de los mayores misterios de la Tierra. Se conoce como la anomalía de gravedad de la Tierra Wilkes, entre comillas, detectada supuestamente por 2 satélites, entre comillas, conocidos como los satélites gemelos Grace, entre comillas, o fueron 2 globos aerostáticos especiales que, entre otras cosas, tenían una serie de aplicaciones para estudiar supuestamente anomalías gravitacionales, entre comillas, para localizar volcanes o zonas sísmicas potenciales o encontrar petróleo y otros recursos naturales. Esta anomalía gravitacional, entre comillas, detectada en una zona de 483 kilómetros, plantea una gran pregunta misteriosa para los científicos. ¿Qué podría estar enterrado en las profundidades de esta capa de hielo que tenía tal masa
provocando una fuerza de gravedad, entre comillas, detectada por los satélites, entre comillas, GRACE. El geofísico Ralph von Friese de la Universidad de Ohio, Estados Unidos, hace un descubrimiento sorprendente usando radares especiales y revela una captura de 320 kilómetros de ancho de material denso bajo el hielo de la Antártida a una profundidad de 1,6 kilómetros. En su opinión, parece un cráter, una cresta circular de unos 500 kilómetros que podría ser el impacto más grande en el planeta Tierra hasta hoy conocido. Además de identificar estos 320 kilómetros de masa enterrada profundamente debajo del hielo, también descubrieron que este objeto estaba realmente dentro de una estructura de anillo mucho más grande y visible en las imágenes radar. Entonces, si eso tenía que ser un cráter de impacto, ¿qué es lo que impactó? Hasta hoy en día, supuestamente los científicos no saben exactamente qué está enterrado en la profundidad debajo de la capa de hielo en la Antártida. Solo pudieron ver lo que hay utilizando la tecnología más avanzada, describiendo que es algo que nunca se han visto, y especialmente en una zona como Antártida, rodeada de misterios por años. Por ejemplo, la base alemana 211, entradas sospechosas integradas en el lateral de las montañas, en sitios sin acceso sino por algo que puede volar. Las entradas tienen forma adaptada a platillos voladores o otro aparato de vuelo con la misma forma. Parecen que son los mismos platillos voladores descritos por el contraalmirante Richard Byrd en la operación High Jump o el salto alto, que comenzó en 26 de agosto de 1946 y finalizó a fines de febrero de 1947. La mayoría de la información proviene del propio señor Richard Byrd, que afirma que su flota naval ha sido atacada por estos tipos de aparatos, diciendo que nuestra principal amenaza aquí en la Tierra no son los rusos, sino algo ubicado cerca del Polo Sur que tiene la capacidad de atacar a cualquier sitio en el planeta a voluntad y sin advertencia. La pregunta de $1 millón es: ¿qué exactamente está enterrado profundamente debajo de la capa de hielo en la tierra de Wilkes? Supuestamente la Antártida o Antártica se divide en dos partes: la parte occidental o el oeste y la parte oriental oeste. El hielo de la parte oriental es espeso de unos 3-4 kilómetros de profundidad. En la parte occidental es significativamente más delgado, de 1,1 kilómetros de profundidad. El tercio oriental de la Antártida Oriental, desde aproximadamente 90 grados este de longitud hasta el margen occidental de la cuenca subglacial de Wilkes, incluye las montañas subglaciales de Gamburtsev, el lago Vostok y muchos otros posiblemente lagos subglaciales interconectados. El lago Vostok, con sus 15.000 metros cuadrados, 1,5 veces más grande que la isla Chipre y una profundidad de 1.200 metros, solo 442 metros menos que el lago más profundo conocido en el planeta Tierra. Hablamos aquí del lago Baikal en Rusia. El lago Vostok se encuentra bajo una capa de hielo con un espesor de 3.623 metros. Supuestamente, la temperatura del aire cerca del lago alcanza 89 grados centígrados bajo cero.
el hielo está bajo alta presión y no hay luz solar en absoluto. En la superficie del lago, las concentraciones de nitrógeno y oxígeno son 50 veces más altas que en los lagos de la superficie terrestre. En el agua se han encontrado un tipo de bacteria que recibió el nombre de W12310. El ADN coincide en 86% con el ADN de los seres vivos de nuestro planeta. Los microorganismos encontrados no son similares a ningunos microorganismos conocidos en el planeta. Se estima unos 400 lagos bajo el hielo. También se han encontrado depresiones que no son cubiertas por agua con profundidades de 2.540 metros bajo el nivel del mar, llenas de nieve, por supuesto. Las montañas bajo el hielo y hasta la superficie difieren mucho en alturas en la parte occidental y en la parte oriental. En la parte occidental es entre 19 y 35 mil metros de altura y en la parte oriental es entre 40 y 48 mil metros de altura. ¿Te lo puedes imaginar? Bueno, cualquier sea su teoría, una cosa es muy cierta: Antártida o Antártica es y ha sido durante mucho tiempo un enigma de investigación y seguirá siendo en el futuro. Y que exactamente está enterrado profundamente debajo de la superficie, lamentablemente ahora mismo no podemos saberlo con exactitud, pero seguiremos investigando hasta el final. Muy bien, espero que has disfrutado de mi vídeo y si te ha gustado, suscríbete por favor, dame un like y comparte los enlaces de mis vídeos con tus amigos. Cuidaos mucho, muchas gracias y hasta luego.